través de las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Bien, hermanos, continuamos entonces con la tercera y última enseñanza respecto de la eternidad de Dios. Una de las cosas que hemos compartido en los últimos fines de semana es que esta eternidad de Dios, este atributo de Dios, lo vamos a mirar desde la óptica de nuestra salvación. Entonces hoy día vamos a continuar con este tema, como digo, con la eternidad de Dios y relacionado de manera directa e íntima con nuestra salvación. Dios ha determinado nuestra salvación desde antes de la salvación, de la fundación, del mundo, y esto desde luego considerando también la fe que individual y personalmente nosotros sus hijos en el tiempo del hombre tendríamos que ejercer para alcanzar esa gracia. No olvidemos que si bien es cierto Dios determina la salvación del hombre, también es cierto que el hombre individual y personalmente debe creer en Cristo para poder así llevar a cabo y se pueda concretar el plan de salvación de nuestro Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. Una de las cosas también que hemos visto es que la misericordia de Dios, dice el Salmo 103, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Una de las cosas que nos ha sorprendido y nos ha bendecido de una manera muy grande, muy profunda, es precisamente que Dios, desde la eternidad, cuando ninguno de nosotros tenía algún mérito, alguna obra para contribuir a la salvación, Dios determina su misericordia desde antes de los tiempos de los siglos y que ha sido manifestada a través de la aparición de nuestro Señor y a través, obviamente, de la exposición del Evangelio. Entonces, dice por ejemplo Lamentaciones 3, que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque la misericordia de Dios se va a transmitir al hombre, se va a hacer efectiva en el hombre en todo el tiempo de su vida. Toda mi vida está en las manos de la eternidad de Dios, toda mi vida y la de ustedes está en las manos de nuestro Señor que trasciende el tiempo, como ya lo hemos explicado. La enseñanza de hoy la vamos a dividir en dos partes. Número 1, el Cordero de Dios en la eternidad. Y número 2, nuestros tiempos en la eternidad de Dios. Nuestros tiempos se refiere a nuestro pasado, presente y futuro, que están sin lugar a dudas en las manos de Dios. Primeramente entonces, el Cordero de Dios en la eternidad. Abran su Biblia en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21, dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, o sea, con esa sangre fuimos redimidos, con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado, ese ya destinado se refiere a Cristo, a su sacrificio en la cruz del Calvario, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lo que quiero destacar en esta hora, que tiene pertinencia con nuestro tema, es lo siguiente: la frase ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este Cordero sin mancha y sin contaminación fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado, esta palabra ya destinado o destinado, proginos con el griego, es la misma palabra que se utilizó en Romanos 8:29,
Cuando Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, él dice, porque a los que antes conoció, esa palabra dentro del ámbito de la salvación, dentro del ámbito de la elección, establece una relación íntima entre Dios y aquellos que serían objetos de elección. En este caso nosotros, a los que antes conoció, a los que antes eligió, a los que antes determinó establecer una relación íntima en comunión con sus hijos, es la misma palabra que se utiliza para este cordero sin mancha y sin contaminación. En consecuencia, de la misma forma entonces que Dios nos conoció de antemano a nosotros, de acuerdo a Romanos 8:29, de la misma forma nos predestinó. Ahora hacemos el paralelo. De la misma forma en que el Cordero de Dios fue conocido, fue ya destinado desde antes, de la misma forma fue predestinado para dicho propósito. ¿Cuál propósito? Morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser rescatados. Entonces, ese Cordero de Dios que fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, dice el versículo 20b, fue manifestado o fue traído a la luz, fue hecho visible a través del cuerpo humano del Señor en los postreros tiempos por amor de vosotros, los que también habíamos sido desde antes conocidos y desde antes predestinados, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis. Esa fe, esa creencia sería manifestada en la temporalidad del hombre, cuando el hombre, en este caso, al escuchar el Evangelio, ejerciera fe en Dios, que es en definitiva un don que Él mismo da. Entonces, una afirmación para poder reflexionar. Si el Dios eterno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, predestinaron al Cordero para morir por los pecadores, de la misma forma Dios tiene el poder de predestinar también a aquellos que creeríamos en Él para salvación. Dicho de otra manera, Dios predestinó al mismo tiempo a los que habríamos de ser rescatados o redimidos, y además el precio que Cristo pagaría, también eso fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si el Dios eterno, que trasciende el tiempo, puede de antemano conocer todas las cosas en su presciencia, como dice 1 de Pedro también 1:1 y 2, entonces de la misma forma este Dios eterno, todopoderoso, también tendrá el poder no solo de predestinar al Cordero sin mancha, desde antes de la fundación del mundo, sino también Él tiene el poder de predestinarnos a nosotros como sus hijos, para que en el tiempo del hombre, para que en la cronología del hombre, nosotros pudiésemos venir a salvación mediante la fe. Ahora, este Cordero entonces fue ya destinado, ya conocido desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Entonces, para terminar esta idea, Dios es el Dios que puede conocer de antemano, es el Dios que puede predestinar, es el Dios que puede justificar, es el Dios que puede llamar y es el Dios que puede glorificar de una manera completa y total desde antes que las cosas sucedan. Si Dios entonces puede predestinar porque es el Todopoderoso, esto nosotros lo podemos ver también en nosotros de manera limitada. La palabra predestinar significa fijar un destino de antemano. Todos nosotros los que estamos aquí, antes de salir de nuestro hogar, predestinamos algo, fijamos un destino, fijamos una meta. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era el destino? Bueno, llegar hasta este lugar. Todos en nuestro hogar, en nuestra mente, teníamos la dirección Pedro de Valdivia, teníamos la dirección de este salón. Entonces salimos de nuestro hogar predestinando una meta, fijando un destino. Si nosotros, siendo seres limitados, seres finitos, podemos predestinar cosas, podemos en ese ámbito, vuelvo a insistir, en el ámbito humano limitado,
¿Cuánto más Dios puede hacerlo, que es un Dios ilimitado, es un Dios mega sabio, es un Dios ultra, mega, hiper grande, altísimo, soberano? ¿Cuánto más puede hacerlo Él, o el Dios todopoderoso, conocer de antemano las cosas y predestinarlas para dicho propósito? Bueno, la respuesta obviamente es un sí rotundo. Dios, el Dios de los tiempos, que trasciende el tiempo, es el único que lo puede hacer. Para confirmar esta idea, vamos ahora al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 22 al 23. Porque ese Cordero sin mancha que fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo, está también relacionado con estos pasajes de Hechos 2, 22, y dice así: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado o acreditado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, o sea, a Jesús Nazareno, que es del cual se está hablando, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento o preconocimiento de Dios, ustedes prendieron o prendisteis y matasteis en la cronología del hombre, en el tiempo del hombre, por manos de inicuos, crucificándole. La frase determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios está confirmando la misma idea de Primera de Pedro. El Cordero sin mancha y sin contaminación fue ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Hechos capítulo 4, versículo 27, dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. A continuación se menciona los que se unieron, que fue Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para llevar a cabo cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios determinó antes que sucediera el sacrificio, el cordero ya destinado para poder redimir a los hombres. Sin embargo, esto no quita la responsabilidad de Herodes y Pilato y los gentiles y el pueblo de Israel, que de manera individual, de manera personal, en este caso crucificaron al Hijo de Dios. Por lo tanto, es verdad que Dios predestina las cosas, determina las cosas desde antes que sucedan, pero también es verdad en la Biblia que tanto Herodes, Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel serían individualmente responsables delante de Dios de llevar a cabo el crimen más cruel de la historia. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la muerte de Cristo no fue accidental, la muerte de Cristo no fue casual, sino que estuvo predeterminada por la soberanía de Dios y por la presciencia de Dios. Y como digo, esto no exime la responsabilidad personal de cada uno de los actores que mataron y que crucificaron al Hijo de Dios. En conclusión, Gálatas 4:4 dice así, Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios tenía un tiempo. Ese tiempo fue planificado desde antes de la fundación del mundo, pero se llevó a cabo en la cronología del hombre. Dice la Biblia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Ahí está el propósito de la soberanía de Dios en la salvación, redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Pero ese envío de su Hijo fue determinado, como ya lo hemos explicado en las anteriores enseñanzas, fue determinado en la trina deidad en los tiempos de la eternidad. Por lo tanto, la redención del hombre no fue una consideración tardía o no fue una reacción después que Adán y Eva cayeron, sino que esto sucedió antes que Adán y Eva pecaran. Entonces, eso es muy importante establecer, hermanos, porque Dios no es un Dios que reacciona después que las cosas sucedan, porque su presciencia significa precisamente eso. Dios conoce perfectamente todas las cosas para que, en este caso, Dios, en su poder, en su sabiduría, Él pueda, en este caso, anunciar lo que va a suceder para que cuando sea anunciado, cuando sea esto no solo anunciado y cumplido, nosotros los seres humanos nos demos cuenta que este libro llamado la Biblia es el único libro que antecede en la eternidad de Dios todo lo que en la temporalidad del hombre va a suceder, porque Él es Dios. Entonces, el primer punto dijimos que sería el Cordero de Dios en la eternidad. ¿Por qué quise llamar así este primer punto? Porque precisamente el Cordero de Dios, cuando se habla del Cordero de Dios, se está en el fondo relacionándolo con el Cordero, con el animal que era objeto de sacrificio en el Antiguo Testamento, pero esos animales, los toros y los machos cabríos, los corderos que se utilizaban para el sacrificio, no podían quitar los pecados, dice Hebreos, como lo vamos a ver a continuación, sino que este cordero que Juan el Bautista presenta como el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero ahora, la realidad de la sombra que era en el Antiguo Testamento el Cordero del sacrificio, ahora vendría en una realidad, no solamente como sombra, sino ahora lo real, la realidad, la sustancia de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento para poder redimirnos de nuestros pecados. Entonces, ese Cordero de Dios fue, como digo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo en la eternidad de Dios. Antes que Dios dijera sea la luz, Él dijo sea la cruz en el tiempo de la eternidad. Muy bien, vamos entonces al segundo punto que dice relación con nuestros tiempos en las manos de Dios o en la eternidad de Dios. Nosotros conocemos solamente el pasado, el presente y el futuro. Digo el futuro en el sentido de que sabemos que va a suceder algo mañana. No sabemos exactamente porque no somos dioses, ¿verdad? Pero sabemos, tenemos noción de que el futuro tiene que ver con algo que va a suceder mañana, algo que está adelante. El pasado lo conocemos de nuestra vida, el presente lo estamos conociendo y el futuro también lo vamos a conocer. Entonces, nuestros tiempos ahora, si bien es cierto, Dios nos salvó, inscribió nuestros libros en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo para salvación, pero ahora en la temporalidad del hombre, nosotros también tenemos una experiencia de vida en cuanto a todos los años que, valga la redundancia, estamos viviendo. Abran su Biblia en Hebreos capítulo 7, nuestros tiempos en la salvación temporal nuestra, pero que estuvo determinada desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos capítulo 7, Hebreos 7, del 22 en adelante dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto comparado con el pacto anterior o los pactos anteriores. Y dice el 23, y los otros sacerdotes, los sacerdotes levíticos, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar,
por lo tanto tenían que sucederse. Versículo 24, mas este, o sea Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La bendición del creyente procede de quien gobierna todas las cosas desde su atemporalidad y se involucra con la temporalidad del hombre y su historia. ¿En cuanto a qué? A mantener la salvación en la cronología del hombre, pero ya dije, bajo el determinado consejo de la salvación desde la eternidad. Porque el texto dice que Cristo, ese que es hecho fiador de un mejor pacto, Cristo, ese que permanece para siempre, de acuerdo al versículo 23 y 24, ese Jesucristo que tiene un sacerdocio inmutable, dice la Biblia que tiene el poder de salvarte o de salvarnos perpetuamente. A los que por Él se acercan a Dios, como el único mediador, y para llevar a cabo esa salvación, dice que Él está viviendo siempre para interceder por ellos. Su intercesión como el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del Padre tiene el propósito de estar continuamente rogando, pidiendo, intercediendo para aquellos que van a ser salvados perpetuamente. Entonces, es importante aquí destacar lo siguiente: la palabra perpetuamente aquí en el texto griego viene de la palabra panteles, que significa hasta lo completo, salvar hasta lo completo o completamente, hasta el extremo. Entonces, esto está involucrando, vuelvo a repetir, esto involucra todo el tiempo del hombre, toda la cronología del hombre. Recordemos ahora, vámonos a la eternidad de Dios. Lo digo de manera simbólica porque es muy difícil poder entender esa frase, ¿verdad? Pero si nosotros nos ubicamos desde la óptica de la eternidad, cuando no había tiempo, cuando no había universo, cuando no había absolutamente nada, solo la existencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él determina entonces la salvación del hombre. Para eso, a los que antes conoció, los predestinó, los justificó, los llamó y los glorificó. Pero aquí abajo, cuando nosotros ahora estamos viviendo la experiencia de salvación, Él nos dice que Él puede salvarnos completamente. Y esa palabra completamente, o hasta lo extremo, o hasta hacerlo, como dice ahí, lo completo, involucrará nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Porque la intercesión de Cristo, de acuerdo al pasaje, dice viviendo siempre, siempre aplicado a la cronología del hombre, Él estará intercediendo para que nosotros podamos ser salvos perpetuamente, de manera completa, total, hasta lo extremo, hasta lo completo. Y ese es uno de los grandes ministerios que el Señor hoy día está ejerciendo en su trono de gloria, sentado en la majestad, en las alturas, al lado de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, Hebreos 9, Hebreos capítulo 9. Viene a mi mente también Judas 24, ¿verdad? Cuando Judas dice allí, 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y sin mancha, y presentarnos delante de él con gran alegría. Un gran pasaje que confirma nuestra seguridad en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9, del 24 en adelante dice así: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el santuario terrenal, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto se refiere a los sacerdotes levíticos. Dice versículo 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, y esto es lo que quiero destacar, una vez para siempre, una sola vez, para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. 28. Así también Cristo fue ofrecido, y se vuelve a enfatizar aquí la idea, una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Desde los pasajes 26 al 28 hemos visto 2 veces que el escritor a los Hebreos enfatiza, recalca la idea de que Cristo se ofreció en la cruz del Calvario, ese cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Su sacrificio fue único, fue exclusivo, fue hecho una sola vez y para siempre. Dice el versículo 1 del capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, atención con eso, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede la ley. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Recuerdo lo que dije anteriormente. ¿Cómo presenta Juan el Bautista a Cristo el Señor? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios, los animales que representaban al sacrificio posterior, verdadero, real, total y completo, ellos no podían quitar los pecados. Solo eran cubiertos, eso significa el día de Yom Kippur. Yom en el hebreo es día, Kippur viene de kafar, que significa cubrir. Los pecados eran cubiertos, pero cada vez se traían a la memoria, ¿verdad? Y se tenían que, en este caso, hacer un sacrificio continuamente por ellos. Pero Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero sacrificio, quita el pecado del mundo, a diferencia de los animales del Antiguo Testamento. Versículo 14 ahora. Del 10 al 14. Dice así, de Hebreos 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y por tercera vez, el escritor a los Hebreos dice, hecha una vez para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces, a diferencia de Cristo que la hizo una sola vez, los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nunca. Versículo 12. Pero Cristo, el pero Cristo es el contraste que se hace aquí. Pero Cristo, habiendo ofrecido y por cuarta vez, se nos dice aquí en estos pasajes, ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Se ha sentado a la diestra de Dios. Quiero destacar otra cosa. En el versículo 11, en el texto griego, dice de la siguiente forma, y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces. El sumo sacerdote no se podía sentar en el lugar santísimo cuando entraba una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el mes hebreo de Tishri, septiembre-octubre de nuestro calendario solar. Entonces el sumo sacerdote no se podía sentar. Pero Cristo, el contraste, el sacrificio real por los pecados,
Dice la Biblia que cuando ofreció Él ese sacrificio único, hecho una vez y para siempre, dice que Cristo llega al Padre y se sienta. Se sienta a la diestra de Dios porque el sacrificio, porque la obra redentora estaba total y completamente consumada. Por esa razón Jesucristo dijo en Juan 16, desde la cruz, consumado es, tetelestai en el arameo, consumado es, se acabó la obra de redención. Yo soy el verdadero sumo sacerdote que he venido no solo a dar una ofrenda, sino que yo soy la ofrenda. Y ahora me siento porque ya no hay ningún sacrificio más que hacer. Porque mi sacrificio fue efectivo para quitar el pecado del mundo. Y curiosamente, amados hermanos, dice la Biblia que Él nos salva perpetuamente, ¿se acuerdan? Lo leímos anteriormente. ¿Qué dice Efesios 2, versículos del 4 al 5? Nosotros estamos sentados, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo. Estamos también sentados, no porque nosotros hayamos acabado la obra de Dios, sino porque Cristo acabó la obra de Dios y nosotros por estar posicionalmente en Él, como dice Romanos 6, nosotros fuimos muertos con Él, sepultados con Él y resucitados con Él. Y ahora andamos en nueva vida o en novedad de vida. Entonces nosotros estamos posicionalmente en Cristo y por esa razón espiritualmente también estamos sentados en lugares celestiales. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio redentor total y completo de nuestro sumo sacerdote. Sigamos leyendo. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y ese es el versículo 14. Todo lo dicho anteriormente fue para llegar a este pasaje. Porque con una sola ofrenda, por quinta vez se dice la misma expresión, con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre a los santificados. Y a esto tiene que ver lo que dije anteriormente. Nuestros tiempos en la eternidad de Dios en cuanto a nuestra salvación. Por la soberanía y el poder de Dios, el sacrificio de Jesucristo en la cruz me ha hecho perfecto no por un par de semanas, no por un par de años, no hasta que me porte mal, porque si me porto mal como hijo de Dios, Dios dice Hebreos 12, me va a disciplinar, inclusive me va a castigar, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, esa perfección, que Dios nos haya perfeccionado, que Dios está haciendo la obra continua, completa, dice la Biblia que es para siempre. Porque leímos anteriormente que Cristo está también viviendo para ese propósito, intercediendo por nosotros continuamente. Para siempre, dice la Biblia, que nuestro sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, nuestros tiempos, pasado, presente y futuro, en la experiencia de salvación, fuimos hechos perfectos para siempre. Por eso dice Filipenses 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque fuimos hechos perfectos para siempre, por la obra redentora de nuestro sumo sacerdote, que se entregó una sola vez y para siempre. Por esta razón es que es una herejía decir que a Jesucristo lo vamos a volver a crucificar o a sacrificar cada fin de semana. La Biblia dice que Él hizo una sola vez y para siempre el sacrificio por nuestros pecados. Entonces, amados hermanos, de la misma forma que Cristo hizo una sola vez
y para siempre la ofrenda de redención, de la misma forma a nosotros nos hizo una sola vez y para siempre perfectos en Él. Es importante señalar lo siguiente: la perfección, la santificación, como dice primera a los Corintios 1, versículo 30, y segunda a los Corintios 5, 21, fuimos hechos en Él justificación, santificación, redención, ¿verdad? Sabiduría. Esa es nuestra posición que tenemos en Cristo. Desde luego, nuestra humanidad caída, nosotros la seguimos manteniendo. Entonces tenemos nuestra condición humana, que es imperfecta, pecaminosa, ¿verdad? Pero tenemos una posición. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Entonces, como el santo está en nosotros, yo soy santo posicionalmente. Como el justo, que es Él, está viviendo en mí, entonces yo también posicionalmente soy justo en Él. Y como Él es perfecto, Él también me ha hecho perfecto para siempre. ¿Por qué? Porque estoy unido vitalmente y espiritualmente a mi Señor. Ahora hago una pregunta. ¿Puede Cristo volver a ser crucificado? La respuesta es no, de acuerdo a todo lo que acabamos de leer. Si Cristo no puede volver a ser crucificado ni sacrificado porque hizo una sola ofrenda efectiva para siempre por los pecados, de la misma forma nosotros fuimos hechos también perfectos para siempre. No podemos volver a ser perfectos cada día de manera espiritual, como dicen algunas personas, porque hayamos perdido la salvación. Si alguien pierde su salvación, tendría que estar siendo hecho perfecto para siempre en cada momento. Y eso contradice lo que dice la palabra del Señor. Ahora bien, acompáñeme a Isaías 51. Isaías 51. Desde el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, 750 aproximadamente años antes de Cristo, él dijo las siguientes palabras respecto del pueblo de Israel, el consuelo para Sión. Isaías 51, 6 dice así: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación, ahí está el contraste nuevamente. Los cielos, la tierra serán deshechos, y aún los moradores perecerán. Pero dice Isaías, mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ultrajes, porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Nuevamente el contraste. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por siglos de siglos. Confirmando lo que leíamos en el Salmo 103. Él ha manifestado su misericordia desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque mis tiempos están en su mano. Mi pasado, mi presente y mi futuro en la salvación. Ahora bien, acompáñeme al Salmo 31 para poder ahora, de una manera mucho más ya directa, entender las palabras de David cuando él dijo en el Salmo 31, versículo 15, las siguientes palabras. En tu mano, dice David, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. En tu mano están mis tiempos. David y nosotros solo conocemos 3 estados del tiempo: pasado, presente y futuro. Todo lo que viva el creyente,
todo lo que viva el cristiano, todo lo que viva el nacido de nuevo, el Hijo de Dios, adversidades, vicisitudes, la muerte de un ser querido, enfermedades, todo lo que ha sucedido en la cronología de tu vida, en tu mano están esos tiempos, esas vivencias, esas experiencias de vida están en tus manos. Esto es un descanso para el creyente, que aunque todavía no sabemos lo que va a suceder en un futuro, sé que si mi pasado está en las manos de Dios, mi presente está en las manos de Dios en cuanto a la salvación, mi futuro también está en su mano, porque Él me salvó de manera perpetua y de manera para siempre, por la eternidad. A todo aquel que le esté perturbando el pasado dentro de nuestra experiencia de vida, en nuestra salvación, Dios te contesta con Hebreos capítulo 10, versículo 16 en adelante. Tu Padre eterno te contesta, el Padre que trasciende al tiempo, nuestro Señor Jesucristo, que es el Señor eterno y también el Señor temporal, cuando se involucró con nosotros cuando vino al mundo, Él nos contesta de la siguiente forma: aquellos que su pasado les pueda perseguir, dice en Hebreos 10, 16 lo siguiente: este es el pacto que haré con ellos. Esto está citando a Jeremías 31, 34. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en el pueblo de Israel, y en sus mentes las escribiré. Y dice el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más me acordaré. Aquí el escritor a los Hebreos está utilizando una frase desde la óptica humana. Desde luego que Dios es omnisciente, conoce todas las cosas de nuestro pasado, presente y futuro, pero Dios promete que nunca más se va a acordar en cuanto a sacar tu pasado perdonado para juicio. Eso lo dejó al olvido. Y como Dios vive en un presente absoluto, la memoria tiene que ver con el pasado. Y si Dios tiene todo presente absoluto, entonces Dios te dice, no me acordaré para juzgarte aquellos pecados que han sido perdonados. Porque como dice Colosenses 1 y Colosenses 2, Él nos perdonó todos nuestros pecados y transgresiones de nuestro pasado, presente y futuro. Hay creyentes que me ha tocado conversar con ellos donde su pasado todavía les sigue atormentando. Cuando ellos mismos aseguran, ¿verdad?, que son hijos del Señor, que Él ha perdonado sus pecados, pero que todavía están ahí trayendo a la mente ellos los pecados que Dios ya perdonó. Él dice, nunca más me acordaré. No puede expresar de modo más fuerte que ese olvido es tan eterno como su propia eternidad. No me acordaré más de tus pecados. Y dice el versículo 19 ahora, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recordamos que en el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de Yom Kippur, en el mes de Tishri, y el sumo sacerdote llevaba un efod que se llamaba, y en el efod llevaba 12 piedras. El pueblo de Israel no podía entrar al lugar santísimo, pero en esas piedras el sumo sacerdote llevaba representado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel no podía entrar. Pero como Cristo ahora nos abrió el velo, cuando dice la Biblia en la crucifixión del Señor, dice la Biblia que el velo del templo se rasgó de arriba abajo.
¿Por qué de arriba abajo? Porque Dios fue el que abre el camino al hombre a través de nuestro sumo sacerdote que se sentó a la diestra. Por eso hoy día Dios nos dice, acércate a mí confiado. Purificados los corazones de mala conciencia. Y para eso está lo que dice Primera de Juan. Estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. Si ahora tenemos la plena libertad de entrar al lugar santísimo, cuando todavía tenemos en nuestra carne o en nuestra humanidad lo caído, todavía mora en nosotros el pecado, como dice Romanos 7, hablando el apóstol Pablo, ¿cuánto más será cuando el Señor nos glorifique? Si ahora podemos entrar y tener comunión con Él, si el Señor nos ha salvado perpetuamente, ahora ya en el tiempo presente, solo que no se ha consumado en la glorificación, y podemos tener acceso a su trono de gloria teniendo pecado, eso se hace ahora entonces más entendible, el hecho que realmente Dios nos ha salvado perpetuamente y nos ha hecho perfectos para siempre, como leíamos anteriormente. Si tu presente te perturba, dice 2 Corintios 4, versículo 17 y 18, lo siguiente. 2 Corintios 4, 17 y 18 dice así: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo aquí, curiosamente en el versículo 9 o en el 8, él dijo, atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Estaba hablando de su experiencia de vida presente, estaba hablando de las persecuciones, de las calumnias, de las críticas, de los golpes, azotes que todo el apóstol Pablo había vivido durante aproximadamente unos 30, 35 años de ministerio. ¿Y cómo es posible que este hombre que haya sufrido prácticamente en toda su vida, él ahora diga, porque esta leve, ligera, superficial, tribulación, momentánea, pasajera, temporal? ¿Por qué dice eso Pablo? Porque Pablo tenía en perspectiva la eternidad de Dios. Toda su experiencia de vida cristiana, toda la cronología de Pablo, pasado, presente y futuro, mirándolo desde la óptica de la eternidad, entonces Pablo podía sobrellevar, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para poder alcanzar finalmente la gloria que le esperaba. Pablo dice que esa leve tribulación momentánea es beneficiosa, es provechosa. ¿Por qué? Porque produce en nosotros, está trabajando en nosotros un más excelente y eterno, noten ustedes, eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, no pongas tus ojos en las cosas que te rodean, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Un consejo apropiado, bíblico y muy pertinente cuando cualquiera de nosotros está pasando una situación presente difícil es precisamente lo que Pablo dice aquí. Pongamos nuestros ojos en la eternidad, en las glorias que nos esperan. Pablo lo dijo de esta forma en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables o no se comparan a las glorias venideras que han de manifestarse. Entonces, amado hermano, toma este consejo. Cuando estés pasando situaciones difíciles en tu presente, enfócate, piensa, medita en la eternidad.
en las glorias venideras que te esperan. Eso te ayudará a sobrellevar la situación presente, sin desconocer también que esa situación está produciendo en ti un más excelente y eterno peso de gloria. Cristo está siendo forjado en tu carácter, ¿verdad? Porque fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y aunque eso se va a consumar en un futuro, tenemos que manifestarlo también en el presente. Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Hay algo que te inquieta en el presente? A los que aman a Dios, Romanos 8:28, todas las cosas les ayudan a bien. Dios usa tu presente aún cuando tú eres responsable de las cosas negativas que te están pasando. Dios tiene el poder de usar eso y llevarlo finalmente a un buen propósito y a un buen fin. Entonces, si hay algo que te está atormentando en tu presente, considera estas palabras, considéralas, pero sigue adelante, porque todos tus tiempos están en las manos de Dios. Finalmente, si tu futuro te inquieta, algo que no conocemos de manera total y completa, más que lo que la palabra del Señor nos muestra, ¿verdad?, en la Escritura, pero si hay alguien aquí que le inquieta su futuro, Dios te contesta en Hebreos 13, versículos 5 y 6, lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. En primer lugar, contentos con lo que tenéis ahora. El escritor a los Hebreos dice, en el tiempo presente, alégrate, gózate, debes de contentarte con lo que tenéis ahora, con lo que eres ahora. Porque Él dijo, y aquí se saca una promesa de Dios que hizo en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio y también en Josué capítulo 1. Él dice, no te desampararé, ni te dejaré. Dios nunca nos desamparará porque ya desamparó a su Hijo por nosotros. Nunca te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente en nuestro presente respecto de nuestro futuro lo siguiente: el Señor es mi ayudador. No temeré, este verbo está en futuro, no temeré del mañana, no temeré del fin de mes, de fin de año, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque mi pasado, mi presente y mi futuro en cuanto a la salvación, en cuanto a mi experiencia de vida cristiana, están en tu mano, dijo David 31:15 del Salmo, y hoy día lo podemos decir nosotros confiadamente, porque su salvación, su misericordia, su compasión, que es lo que significa misericordia, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Él tiene el poder de salvarnos perpetuamente, de manera completa y total. Y como lo explicamos en la primera enseñanza, Dios no es un Dios de proceso que ve todo así paso a paso. Por esa razón, todos los verbos en Romanos 8, del 29 al 30, están en la óptica humana en pasado. A los que antes conoció, a los que antes predestinó, a los que antes llamó, justificó, glorificó, esos 5 verbos que se le llama la cadena de la salvación, están en tiempo pasado, porque en la mente de Dios todo el proceso de salvación está absolutamente terminado, porque la eternidad trasciende al tiempo. Y si bien es cierto, nosotros hoy día estamos viviendo la experiencia de la salvación, debemos de entender que en la mente de Dios ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya estamos glorificados espiritualmente. Ya morimos, ya fuimos sepultados, ya resucitamos con Cristo. Porque la eternidad implica precisamente eso.
No hay limitación de tiempo. Dios es inmensamente grande, tampoco tiene limitaciones de espacio, porque es el Dios todopoderoso, el Dios que trasciende el tiempo, el Dios que trasciende el espacio. Amados hermanos, la eternidad de Dios, ese Dios que no tiene principio ni fin, ese Dios que no es limitado por el tiempo, ese Dios que anuncia lo que va a suceder en un futuro, cuando Él ya ha estado de manera plena en cada estado, en cada cronología del hombre, es el que te dice, yo tengo el poder de salvarte, de cuidarte, de protegerte. Y podemos decir confiados, mis tiempos están en tu mano, Señor. Soy su oveja y no pereceremos jamás, dice el pasaje. Y con esto quiero terminar. Solo recordar este punto. Nuestra vida, decía el Salmo 90, son entre 70 años, ¿verdad? Como promedio, los más robustos 80 años. Para nosotros eso podrían ser muchos años. Hay gente que pasa los 100 años inclusive. Pero cuando el salmista ahí mismo en el Salmo 103, él dice que 1000 años son como el día de ayer que pasaron, eso nos da una leve noción de que nuestra vida, contrastada con la eternidad de Dios, será simplemente y sencillamente un parpadeo de ojos. Si nuestra vida, hermanos, contrastada con la eternidad de Dios, es tan corta, es la nada misma, repito, comparada con la eternidad de Dios, es lo mínimo de lo mínimo. Y además de eso, desperdicias el tiempo. Si nuestra vida es lo mínimo delante de su eternidad y aún así continúas desperdiciando tu tiempo, hermanos, entonces no hemos entendido lo que significa Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y mi justicia. No hemos entendido lo que dice Pablo allí en el Nuevo Testamento cuando él dice, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. El tiempo que Dios nos ha dado aquí en la tierra es para dedicarlo a Él. Está bien trabajar, estudiar, vacacionar, descansar, pero son cosas secundarias. Tenemos que entender que el tiempo que Dios nos ha dado es para dedicarlo a Él. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Él? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando este libro? ¿Cuánto tiempo pasas orando al Señor? ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con tus hermanos? ¿Cuánto tiempo pasas predicando el Evangelio? Son circunstancias, son momentos que Dios nos permite vivir y Dios nos va a pedir cuentas de cómo administramos también nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque Él es justo. Todos vamos a tener que comparecer a decir a nuestro Señor, ¿qué hicimos con ese tiempo tan corto que Dios nos dio, contrastada con su eternidad? Dedica tu vida al Señor. Dedica el tiempo que Dios te ha dado al Señor, para que cuando Él se manifieste, no te alejes de Él avergonzado. Todos aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales, queremos decirles también a ustedes lo que dice Hechos capítulo 17. Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados. La Biblia dice que el hombre está separado de Dios por sus pecados. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre necesita con toda urgencia al único y suficiente Salvador del mundo llamado Jesucristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, Hechos 4:12, en que podamos ser salvos. 1 Timoteo 2:5, Dios te dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia te dice, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados, reconoce que Jesucristo es el único que te puede salvar
reconoce que si no tienes la obra salvadora del Hijo de Dios y el Espíritu Santo no hace la obra de convencerte de pecado, justicia y juicio, la Biblia dice que te espera una condenación eterna, el infierno eterno. Para eso Jesucristo vino al mundo, para tomar tus pecados, para tomar tu lugar, que es lo que se llama la obra sustitutoria del Hijo de Dios, para vivir tu vida espiritualmente y Dios tratar al Hijo de Dios como si hubiese vivido tu vida de pecado. Por esa razón estás separado y muerto espiritualmente y en consecuencia te sientes vacío, sin ganas de vivir, depresivo. Hay algo que te falta en tu ser porque Dios nos creó para alabanza de su gloria, para rendir culto a Él, para rendirle adoración a Él. Y si tú estás fuera de ese propósito, desde luego que te espera esa condenación. La Biblia entonces te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe no es solamente una cuestión intelectual, la fe involucra el corazón, la fe involucra todo el ser. Tus pensamientos cambian, el enfoque de vida cambia, que es lo que significa arrepentirte. Pero para eso Dios debe cambiar tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y dice la Biblia, Él tiene el poder de salvarte perpetuamente. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has mostrado desde nuestra limitación tu eternidad. Si bien es cierto, Señor, tu palabra dice que hay cosas difíciles de entender. El salmista dijo, tus palabras, tus obras, tu conocimiento, alto es, no lo puedo comprender. Sin embargo, Señor, tu palabra nos da luces, nos da, Señor, ciertos rasgos de lo que es tu eternidad. Señor, te damos muchas gracias porque hemos terminado esta serie de enseñanzas y te damos gracias, Señor, también porque tu eternidad, en tu eternidad, manifestaste tu misericordia y lo dijiste, Señor, de esta forma. Tu misericordia se ha manifestado desde la eternidad y hasta la eternidad. Gracias porque nos has hecho perfectos para siempre. Gracias, Señor, porque mis tiempos están en tu mano. Mi pasado, mi presente y futuro está totalmente, Señor, asegurado en tus manos, porque tú eres el Dios soberano, el Dios fiel, que trasciende el tiempo y el espacio, y que me dice con toda seguridad y confianza para mi corazón, no te dejaré ni te desampararé, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que esta palabra, Señor, también haya convencido a través de tu Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio para las personas que aún no te conocen, que aún no te tienen a ti, Señor, como único y suficiente Salvador para sus vidas. Que a través de esta enseñanza puedas salvar a aquellos que han estado destinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Te lo pedimos y a la vez te agradecemos por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Desde las Escrituras. Con el pastor Adiel Quiñelén Valdebenito. Todos los jueves desde las 21 horas, por las pantallas de Laja TV. Para mayor información, escríbenos al correo que sale en pantalla o visita nuestra página de Facebook.